Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Un informante del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, involucrado en la investigación contra Hunter Biden, señaló que ciertas pistas y evidencias no se siguieron de manera adecuada. Líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos en medio de tensiones entre Occidente, China y Rusia. El dictador norcoreano Kim Jong-un concluyó su visita a Rusia. Durante su estadía de 6 días, Kim se reunió con Vladimir Putin y visitó sitios militares y tecnológicos clave. En Venezuela, la crisis económica está causando un éxodo masivo de oficiales de policía hacia Estados Unidos. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que la investigación en curso contra Hunter Biden ha dado un giro interesante con el testimonio de un informante del IRS ante el Congreso de Estados Unidos. Este individuo, con más de 5 años en el caso, ha arrojado luz sobre la preocupante falta de seguimiento de pistas cruciales y los intentos fallidos de entrevistar a testigos clave. Estas revelaciones sugieren que el Departamento de Justicia y los fiscales no habrían tenido la intención de llevar a cabo una investigación exhaustiva, lo que podría tener graves implicaciones políticas para el presidente Joe Biden, quien busca la reelección en el 2024. Un informante del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, involucrado en la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, ha testificado ante el Congreso para expresar su preocupación sobre cómo se ha manejado la pesquisa. El investigador, quien ha estado en el caso durante 5 años, señaló que ciertas pistas y evidencias no se siguieron de manera adecuada y que se rechazaron intentos para entrevistar a testigos clave. Esto sugiere que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales encargados de abordar el caso no tenían la intención de seguir una investigación seria contra el hijo del presidente. Esto se agrava aún más debido a correos entre la familia Biden en los que Hunter asegura pagar las cuentas de su familia. Esto podría relacionar al actual presidente Joe Biden con el caso de su hijo, por lo que la no investigación del caso resulta aún más grave. Hunter Biden ha sido acusado de cargos federales relacionados con armas de fuego, pero aún no enfrenta cargos vinculados a su situación fiscal. Según el informante del IRS, los delitos que cree haber descubierto incluyen evasión fiscal grave, presentación de declaraciones de impuestos falsas y cargos menores relacionados con el incumplimiento en el pago y la presentación oportuna de impuestos para los años 2014 a 2019. Pero lo que está detrás de esa falta de pago y declaraciones falsas es aún más importante, puesto que podría haber información sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero, caso que investiga el Congreso de Estados Unidos y que podrían llevar un juicio político al presidente Joe Biden. La Asamblea General de las Naciones Unidas se enfrenta a una agenda cargada de desafíos sin precedentes este año, desde la guerra en Ucrania hasta convulsiones políticas en África. No obstante, el enfoque principal recae en las crecientes tensiones entre Occidente, China y Rusia. La ausencia de líderes como 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción del presidente estadounidense Joe Biden, plantea interrogantes sobre la efectividad del evento. Destacan las ausencias de Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Xi Jinping y Vladimir Putin, quien enfrenta una orden de arresto internacional. La Asamblea General de la ONU se enfrenta este año a una agenda más volátil y difícil de resolver que nunca. La guerra en Ucrania, múltiples golpes de Estado en África, crisis económicas, pero especialmente las tensiones entre Occidente, China y Rusia. La ausencia de líderes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto el presidente estadounidense Joe Biden, podría debilitar el impacto del evento. Estarán ausentes Emmanuel Macron de Francia, Rishi Sunak del Reino Unido, Xi Jinping de China, cuya ausencia es normal, y Vladimir Putin de Rusia, quien tiene una orden de arresto internacional. A pesar de estas ausencias, se espera la asistencia de 140 jefes de Estado y Gobierno. En una primicia para la cumbre anual, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistirá en persona y también se espera que hable con Biden en Washington el jueves. Además, hay tensiones previstas en una reunión especial sobre Ucrania en la que Zelensky podría enfrentarse al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, si este asiste.
Esta Asamblea General se celebra en un momento especialmente complicado, sobre todo cuando Rusia y China intentan fortalecer alianzas que hagan contrapeso a Occidente, con la incorporación de nuevos países al BRICS y acercándose más a países como Corea del Norte, abiertamente enemigos de democracias y con una visión del mundo distinta y autoritaria. Por lo tanto, se espera que la asamblea de este año sea un foro lleno de tensiones y desafíos, con el mundo buscando acciones concretas en una larga lista de crisis. El viaje del dictador norcoreano Kim Jong-un a Rusia ha suscitado preocupaciones internacionales sobre posibles acuerdos de transferencia de armas entre ambos países en un contexto de tensiones globales. Durante su estancia, Kim mostró interés en tecnología militar rusa y recibió obsequios militares, lo que ha alimentado especulaciones sobre una mayor cooperación en este ámbito. El dictador norcoreano Kim Jong-un ha concluido su viaje a Rusia y regresó a Corea del Norte después de una visita de 6 días. Durante su estadía en Rusia, Kim se reunió con Vladimir Putin, visitó sitios militares y tecnológicos clave y recibió obsequios, incluidos 5 drones explosivos, un dron de reconocimiento y un chaleco antibalas. Este viaje de Kim ha sido objeto de atención mundial y ha generado preocupaciones sobre posibles acuerdos de transferencia de armas entre Corea del Norte y Rusia. Se ha especulado que Corea del Norte podría proporcionar armas y municiones a Rusia, que ha estado involucrado en un conflicto con Ucrania. Durante su visita, Kim también mostró interés en tecnología militar rusa, incluidos aviones de combate y misiles de crucero. Se cree que esto podría estar relacionado con los esfuerzos para modernizar la anticuada Fuerza Aérea de Corea del Norte. El viaje de Kim Jong-un destaca cómo los intereses de Corea del Norte y Rusia están alineados en medio de sus confrontaciones con Occidente. Aunque no se han revelado detalles específicos de los acuerdos alcanzados durante la visita, el viaje ha dejado claro que ambos países están buscando una mayor cooperación en varios aspectos, incluida la tecnología militar. El reciente encuentro entre Kim Jong-un y Vladimir Putin en la base aeroespacial del cosmódromo de Vostochny ha suscitado preocupaciones por las implicancias de esta reunión y los intereses de ambos regímenes. Incluso Estados Unidos emitió una advertencia si Corea del Norte hacía algún acuerdo de armas con Rusia. El dictador norcoreano busca acceso a la tecnología rusa de misiles para mejorar su programa de armas nucleares, que hasta ahora había estado limitada por las sanciones y la reticencia de Rusia a cooperar en este sentido. Esto podría mejorar el alcance y la fiabilidad de los misiles norcoreanos, lo que representa una amenaza para Japón y posiblemente incluso para la costa oeste de Estados Unidos. Por su parte, Rusia también tiene sus propios intereses con esta peligrosa amistad. Debido a su invasión en Ucrania, el Kremlin anda corto de municiones luego de más de 18 meses de guerra, por lo que el papel de Corea del Norte podría ser clave. Este encuentro no solo tenía un propósito militar, sino que también sirvió como una advertencia a los rivales regionales de Corea del Norte. Kim y Putin están enviando un mensaje claro de que desafían el orden internacional liderado por Estados Unidos y buscan aumentar la presión sobre sus rivales en Ucrania y Corea del Sur. Nos vamos a una breve pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Vuelta para contarles que en Guatemala el ambiente político sigue tenso tras las recientes elecciones. Bernardo Arévalo, el presidente electo, ha dado un paso atípico al anunciar que va a acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una serie de medidas drásticas. Estas incluyen el restablecimiento del orden constitucional y la destitución de varios altos cargos del gobierno, incluida la fiscal general. Arévalo denuncia que estas figuras han abusado de su poder, comprometiendo la integridad democrática del país. Este anuncio llega tras un evento particularmente alarmante, la interrupción del proceso de transición gubernamental debido a la apertura de urnas de votación por parte del Ministerio Público. Dicho evento ha exacerbado la desconfianza en las instituciones del país y plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia guatemalteca.
El caso pone de manifiesto a las dificultades que enfrentan las democracias en desarrollo en América Latina. Con el gobierno actual bajo escrutinio y un presidente electo recurriendo a medidas legales extraordinarias, la estabilidad política del país pende de un hilo. La situación actual destaca cómo el paso del poder, que debería ser un proceso pacífico y ordenado, puede verse socavado por desafíos institucionales y falta de confianza en los entes gubernamentales. Y en Venezuela, la crisis económica está causando un éxodo masivo de oficiales de policía hacia Estados Unidos. Los efectivos viajan en busca de un futuro mejor, lejos de las malas condiciones para su labor. De acuerdo con testimonios propios de la policía y también del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad del país, ubicada en Zulia, la situación ha llevado a la deserción y emigración de efectivos. Los bajos salarios, que rondan los $20 al mes, sumados a la politización e inestabilidad laboral, han llevado a muchos a desertar y emprender el peligroso viaje a través del Darién, la selva entre Colombia y Panamá. Estos migrantes no solo enfrentan peligros físicos, sino también la falta de apoyo de las instituciones para las cuales trabajaron. Algunos han tenido que pagar de su bolsillo gastos médicos por heridas recibidas en el trabajo. Además, hay una falta crítica de recursos y personal en las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que se ha traducido en una creciente tasa de criminalidad y violencia. Algunas autoridades locales han comenzado a retrasar la concesión de permisos para intentar detener el éxodo, pero la situación económica en rápido deterioro parece estar impulsando a más oficiales a abandonar el país, dejando un vacío que se está volviendo cada vez más difícil de llenar. Las ONG médicas y las agencias de derechos humanos de la ONU enfrentan un desafío abrumador en el Darién Gap, la peligrosa región entre Colombia y Panamá, debido al récord de migrantes que la cruzan. Solo en agosto, 50.000 personas realizaron esta travesía, superando las capacidades de los puestos médicos en la frontera. Esta situación ha llevado a largas colas para atención médica y escasez de alimentos esenciales. Las ONG médicas, incluyendo Médicos Sin Fronteras y agencias de derechos humanos de la ONU, están cada vez más abrumadas por el récord de migrantes que atraviesan el peligroso Darién Gap entre Colombia y Panamá. Se informó que solo en agosto, 50.000 personas hicieron la travesía de una semana, superando las capacidades de los puestos de tratamiento médico a lo largo de la frontera. En solo un día se registraron más de 4.800 migrantes entre centros de migración, lo que llevó a largas colas para recibir atención médica y a la escasez de elementos esenciales como agua potable y espacios para dormir. El número total de personas que han cruzado la selva tropical en ruta hacia Estados Unidos este año ya ha alcanzado un récord de 330.000 según la ONU, superando el total del año pasado. Estos migrantes enfrentan graves peligros, incluyendo desnutrición, barrancos empinados e inundaciones repentinas. Las ONG médicas están tan sobrecargadas que solo pueden tratar los casos más graves, a menudo relacionados con deshidratación, lesiones físicas y violencia a manos de los grupos armados. Marta Hurtado, la portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha instado a los gobiernos regionales a redoblar sus esfuerzos para manejar la creciente crisis. Aunque Panamá ha construido centros de recepción de migrantes con apoyo internacional, su capacidad está saturada. Médicos Sin Fronteras ha pedido a los donantes internacionales que contribuyan y ha culpado a Colombia por no actuar y compartir información sobre la crisis. Esta crisis muestra la gran cantidad de personas que están dispuestas a correr el riesgo de morir en el camino huyendo de sistemas que no les permiten progresar. Sobre la invasión a Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha hecho un llamado para que se tomen medidas concretas frente a la prolongada y devastadora invasión rusa en el país. Jens Stoltenberg advirtió que la invasión rusa a Ucrania podría extenderse y comparó la situación con la Guerra Fría. Subrayó la importancia de que los países miembros de la OTAN aumenten sus gastos de defensa, recordando los niveles de desembolso durante la Guerra Fría. A pesar de la esperanza de una paz rápida, Stoltenberg recordó que la resistencia ucraniana es fundamental para la supervivencia de su nación. El líder de la OTAN también señaló que la paz solo será posible cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, cese sus ataques contra Ucrania. Además, subrayó que una vez que la paz se restablezca, Ucrania necesitará garantías de seguridad y la OTAN está comprometida a incluir a Ucrania como parte integral de la alianza. Stoltenberg también hizo un llamado a los países miembros a cumplir con el objetivo de dedicar al menos el 2.0% de su Producto Bruto Interno al gasto en defensa, un objetivo que Alemania aún no ha alcanzado por completo, aunque está en proceso de hacerlo.
Durante su intervención, Stoltenberg recordó que durante la Guerra Fría los niveles de gasto en defensa estaban en torno al 4.0% del PBI y enfatizó que es crucial lograr un compromiso similar en la actualidad. La situación en el Mar Negro sigue siendo tensa, ya que Ucrania busca desesperadamente superar el bloqueo ruso en esta región vital para su economía. El reciente atraco de buques comerciales en puertos ucranianos es un desarrollo significativo, marcando el primer movimiento de barcos a través de puertos ucranianos desde que Rusia se retiró del acuerdo de granos en julio. A medida que Ucrania lucha por encontrar rutas alternativas de exportación, los ataques rusos en la región siguen afectando su economía y tienen repercusiones globales en los precios de los alimentos. Ucrania está intensificando sus esfuerzos para romper el bloqueo ruso en el Mar Negro. Dos buques comerciales, Resilient Africa y Aroyat, han atracado en el puerto ucraniano de Chornomorsk, marcando la primera vez que los barcos llegan a puertos ucranianos desde que Rusia se retiró del acuerdo de la ONU en julio, que permitía la exportación de más de 33 millones de toneladas de grano desde Ucrania. Estos barcos llegaron poco antes de que Rusia lanzara un nuevo ataque con misiles y drones en Ucrania, afectando la infraestructura agrícola en la región sureña de Odesa. Ucrania ha abierto un corredor unilateral a lo largo de la costa del Mar Negro de sus vecinos del sur y miembros de la OTAN, Rumanía y Bulgaria, para barcos que han estado varados en puertos ucranianos desde que Rusia invadió el país en febrero del 2022. 3 buques cargados de alimentos y 2 con productos metalúrgicos han salido de puertos ucranianos desde que el corredor fue abierto. La acción rusa ha afectado gravemente la economía de Ucrania, que ahora exporta la mayoría de su grano por tierra a través de la Unión Europea, añadiendo costos que dañan su competitividad. Rusia también ha atacado regularmente puertos en el río Danubio por donde Ucrania envía grano. Estos bloqueos han afectado los mercados globales, elevando los precios de los alimentos en el mundo en desarrollo. Equipada con sistemas de defensa aérea de grado OTAN y misiles de largo alcance proporcionados por sus aliados occidentales, Ucrania ha estado atacando la flota rusa en el Mar Negro, con el objetivo de neutralizar la capacidad de Rusia para mantener el bloqueo. Y la desaparición del ministro de Defensa de China, Li Shangfu, está generando preocupación entre diplomáticos y analistas internacionales, ya que podría ser un indicio de un endurecimiento de la seguridad interna en China, lo que podría afectar la diplomacia militar. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejército Popular de Liberación está ganando poder y capacidades con la creación de comandos regionales unificados y una fuerza de apoyo estratégico para la guerra en el espacio y en el ciberespacio. La desaparición del ministro de Defensa de China, Li Shangfu, evidencia la naturaleza opaca y compleja del Ejército Popular de Liberación del país asiático. Aunque en el sistema chino, el ministro de Defensa tiene un rol más diplomático y ceremonial que su homólogo de Estados Unidos, Li era una figura clave en la Comisión Militar Central y uno de los 5 consejeros de Estado. Además, es especialista en ingeniería aeroespacial y apoyó la idea de una supuesta modernización del EPL bajo el gobierno del presidente Xi Jinping. El Ejército Popular de Liberación, a diferencia de otras fuerzas armadas, está bajo el control directo del Partido Comunista Chino, que controla el gobierno de China, que es una dictadura de partido único. Xi Jinping ha implementado reformas que fortalecen aún más el control del partido sobre el Ejército Popular de Liberación, limitando su supuesta autonomía. La estructura del EPL también incluye un sistema de comisarios políticos encargados de asegurar la lealtad y la moral. Según Reuters, la desaparición de Li preocupa a diplomáticos y analistas internacionales, ya que podría ser un signo de un endurecimiento de la seguridad interna en China que podría obstaculizar la diplomacia militar. Esto ocurre en un contexto donde el EPL está ganando en poder y capacidades, con la creación de comandos regionales unificados y una fuerza de apoyo estratégico para la guerra en el espacio y en el ciberespacio. El próximo evento clave es el foro Xiangshan, la principal plataforma de diplomacia de defensa de China. Si Li no aparece en el foro, podría significar que sigue bajo investigación. Esto se suma a la urgencia de Estados Unidos y otros países por entender mejor la estructura y las intenciones del Ejército Popular de Liberación en medio de tensiones regionales. Estos movimientos en la estructura china podrían significar cambios en su política exterior, lo que es complicado especialmente en medio de alianzas con Rusia y Corea del Norte. Bien, momento de irnos a una pausa, volvemos enseguida.
Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hemos llegado a la parte final, nosotros nos despedimos por hoy, gracias por acompañarnos.